Y bueno, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México ¿Cómo vamos? Se presenta en esta semana la encuesta ingreso-gasto de los hogares, digamos que una fotografía muy importante de cómo va la economía, cómo va el ingreso de las familias, qué es lo que está pasando después de la pandemia y donde pues algunos números presentan claroscuros. Sofía, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, qué gusto saludarte. En efecto, el día de ayer se presentó la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares para el año 2022, que se levantó entre agosto y noviembre del año pasado. Como cualquier encuesta, obviamente es una fotografía del momento, pero pues prácticamente nos da una muy buena perspectiva de los primeros 4 años de la administración. Entonces, creo que es una herramienta sumamente útil. Celebramos, digamos, desde la sociedad civil pues la eficacia y la transparencia con la cual el INEGI pone a disposición con una misma metodología y un mismo marco conceptual la información desde 2016 en una serie ininterrumpida que nos ha permitido pues justamente ir revisando la evolución de los ingresos y de los gastos de los hogares. Sofía, ¿cuál sería, digamos que a bote pronto, el balance que harías de esta encuesta que, como sabemos, pues de alguna manera, pues mide lo que pasó antes y después de la pandemia? Pues mira, varios temas interesantes. Ya lo decía el señor presidente en la mañana. Ciertamente hay 2 rubros que habría que celebrar como mexicano, mexicana, con independencia de nuestra tendencia o nuestras prioridades o nuestras preferencias ideológicas y electorales. Y es que, uno, la desigualdad entre los hogares ha disminuido, sin duda, gracias a un aumento considerable, pues prácticamente el ingreso de todos los grupos, digamos, de ingresos, valga la redundancia, a lo largo de estos 4 años. No, por supuesto, de manera homogénea, no, por supuesto, para todo el mundo en la misma magnitud, pero para que quienes nos escuchan tengan una idea de más o menos de qué estamos hablando. Primero que nada, una familia mexicana al mes ingresaba al cierre de 2022 cerca de 21,230 pesos mexicanos. Ojo aquí, esto incluye si el hijo trabaja, si los padres trabajan, si los abuelos trabajan, es el ingreso promedio de una familia mexicana, y esto también incluye remesas, el pago de la renta para quien tiene un inmueble, ciertas estimaciones para quienes tienen el inmueble propio, entonces lo que no están pagando pues se asume como un ingreso, etcétera. No es mucho, no es poco. Bueno, lo que es cierto es que hubo un aumento del 4% respecto a 2018 de todo este ingreso corriente. Insisto, es ingreso laboral, son rentas, son transferencias que incluyen jubilaciones, becas, remesas y programas sociales, y también esta estimación del alquiler de la vivienda. Dicho lo anterior, creo que Sí. lo más importante aquí es que pongamos atención que el ingreso laboral, es decir, el que deriva del ingreso del trabajo asalariado de las personas, es el que tuvo el mayor aumento en un 14% de 2020 para acá. Es decir, la pospandemia nos ha venido llevando a una recuperación económica, pues primero en las maquilas, pues la compenetración, digamos, con la economía norteamericana, Claro. y luego en los servicios. Entonces, creo que ese es el primer gran hallazgo. El aumento en el ingreso laboral fue del 14% en los últimos 2 años. ¿Y en qué medida, Sofía, digamos que tenido un impacto importante el tema de los apoyos sociales, los apoyos que desde esta administración se están otorgando? Claro, esa es la parte del claro oscuro, porque hasta ahorita pues todo era muchas fiestas y fanfarrias. El tema está en que en la forma en la cual se ha estado ejerciendo el gasto público en lo que respecta a los programas sociales, ya ni siquiera en la infraestructura pública como Tren Maya y demás, no ha sido óptima. ¿A qué me refiero? Cada vez son menos hogares en los primeros deciles los que reciben algún tipo de apoyo derivado de programas sociales. Esto comparado con las métricas, digamos, de las encuestas previas de 2016 y 2018. En ambos casos estamos por ahorita por abajo del número de hogares de los primeros grupos de ingreso más bajo. Los hogares reciben, digamos, en menor proporción un apoyo del gobierno. Uno. Dos, aquellos hogares que no perdieron los apoyos gubernamentales en estos primeros deciles no han visto aumentado de fondo el monto Sí. que reciben. ¿Quiénes sí han recibido más apoyos? Obviamente los hogares de mayores ingresos, y digo obviamente porque en este ánimo de hacer algunos programas sociales universales como las pensiones de los adultos mayores, se están otorgando apoyos, pues literal, a muchos adultos mayores. No quiero asegurar que a todos, porque esa es justamente la tragedia por la cual hay muchos hogares en los primeros deciles, en los hogares de menores ingresos en México, que no están recibiendo los apoyos, porque parte del problema metodológico fue
pues tú recordarás a finales de 2018 salieron estas personas denominadas primero siervos y luego servidores de la Claro. nación a recopilar información que no necesariamente tenía el acompañamiento metodológico del INEGI, a pesar de que se les ofreció. No tenían mucha experiencia en este tipo de levantamientos y ciertamente los parajes más complicados, más inseguros y más lejanos no llegaron a hacer este levantamiento y por eso esos hogares se quedan desprotegidos. Sofía, ¿en qué medida se ha podido de alguna manera reducir los índices de pobreza? Pues mira, vamos a tener que esperar los datos duros con la contabilidad homologada del Coneval todavía algunas semanas, pero lo que sí te puedo adelantar es, vamos a ver un regreso a niveles de pobreza prepandemia, es decir, la pobreza medida prácticamente en cualquier indicador va a disminuir y esto lo sé no porque tenga una bola de cristal, sino Sí, porque mes a mes la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nos va dando un preliminar de lo que llamamos pobreza laboral, que es el porcentaje de los hogares que con el ingreso de su trabajo, no el ingreso de transferencia, no de remesas, el ingreso de su trabajo, no pueden comprar una canasta básica alimentaria para todos los integrantes del hogar. Esa parte del ingreso laboral es una parte muy importante en la medición de la pobreza multidimensional de la cual nos va a dar el dato preciso el Coneval. Por lo tanto, vemos que si ha habido un incremento del 15% en el ingreso laboral según el Coneval en los últimos años, pues realmente lo que podemos esperar es que haya por lo menos un retorno a niveles de pobreza a los que teníamos antes de 2020, si no es que pues incluso por debajo de los que teníamos en 2018. Entonces, creo que eso es lo que podemos esperar ahora. Aquí otra vez quiero hacer un paréntesis, porque hay tres rubros muy importantes que no podemos perder de vista, así la pobreza disminuya. Uno, la salud. Sí vemos claro. cómo va a haber un incremento en la cantidad de personas que, aunque tengan más dinero en el bolsillo, no van a tener la posibilidad de pagar los gastos catastróficos por salud. Somos una población que se está haciendo más grande, más adulta, más vieja. Somos una población que tiene cada vez menos niños y por lo tanto tendremos más enfermedades que necesitarán ese tratamiento a largo plazo. Entonces, el hecho de que haya menos cobertura en salud por parte del Estado mexicano va a incrementar mortalidades y enfermedades que ya teníamos controladas, cuyos niveles ya estaban muy por debajo. Y bueno, esto ya lo estamos viendo incluso con los datos de mortalidad preliminares del año pasado que publicó el INEGI hace un par de meses. El otro rubro que creo que vale la Sí. pena destacar es la falta de efectividad en el control o en el apoyo que hubo hacia el control de la inflación, sobre todo en el tema de los combustibles. Ya ni siquiera hablamos de los alimentos, sabemos que más de Por la mitad del supuesto, ingreso sí. del 10% más pobre se va a alimentos, pero los combustibles tampoco funcionaron. Y número 3, y con esto acabo, Rogelio, la parte de la educación. Creo que hoy más que nunca vemos un deterioro en la calidad educativa, en la cantidad de niños enrolados y sobre todo no vemos una evaluación que permita saber, bueno, pues si en Oaxaca, Guerrero y Chiapas hay menos programas sociales asignados a menos hogares, pues realmente, ¿qué podemos esperar del tratamiento en la cobertura de todo el gasto social, empezando por educación? Porque mucho hablamos de nearshoring, sobre todo ustedes, de las inversiones que van y vienen, pero poco se va a poder aprovechar en estos territorios que están con mucha pobreza, mucha marginación y muy poca participación laboral remunerada, y por lo tanto no hay la infraestructura necesaria para que pueda llegar allí y quedarse la inversión extranjera o la inversión nacional y poder tener pues algún tipo de rédito del nearshoring, ¿no? De la Claro, reubicación de cadenas. de este gran flujo de capitales. Sofía, en estos claroscuros, ¿cómo se ubicaría, digamos, que la diferencia que hay entre los ingresos entre los varones y las mujeres? Mira, me encanta esa pregunta porque además no es algo que generalmente me pregunten, pero de hecho tenemos grandes diferencias. Tenemos de hecho una brecha que se ha venido cerrando poquito a poquito, pero a este paso, como en 100 años vamos a acabar de cerrarla. En promedio, las mujeres ganamos o ingresamos por todas estas fuentes 34%, 35% menos que los hombres. Esto en todo tipo de ingresos. Pero además, cuando revisamos, por ejemplo, grupos de edad, vemos que las brechas de ingreso aumentan con la edad. ¿Y quiénes crees que viven más? En efecto, las mujeres. Sí, Entonces tenemos un empobrecimiento que va incrementándose en el tiempo para estos grupos profesionales que, bueno, no me gusta cuando dicen es que son minorías, no, somos más de la mitad de la población. La otra cosa es que la edad más productiva, no sé si más productiva, pero la edad donde más ganan las mujeres es 10 años antes que en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres
ganamos la mayor cantidad de nuestros ingresos, digamos, entre los 40 y los 49, mientras que esto ocurre en los hombres entre los 50 y los 59. Eso quiere decir que obviamente pues hay una ruptura importante en la vida laboral de las mujeres una vez que tenemos hijos, Claro. y eso nos da cuenta la EMIG, que una vez que tienes 2 o más hijos empieza a caer muchísimo tu ingreso. Sí, definitivamente los datos que arroja la encuesta ingreso-gastos pues nos va a dar una luz de cómo fue la crisis, cómo fue la pandemia, cómo de alguna manera permitieron paliar esta situación los apoyos sociales, pero bueno, la pobreza estructural que se viene dando desde hace décadas en México, pues de alguna manera sigue reflejándose en este estudio que realiza el INEGI. Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México, ¿cómo vamos? Gracias por estar con nosotros. Feliz de estar contigo, Rogelio. Buenas tardes.